Buenas tardes. Estamos nuevamente para continuar nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Sean bienvenidos. Estamos viendo lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo a través de su experiencia, de su testimonio, y nos enseña no solo a vivir, a esperar el consuelo, el crecimiento espiritual que dan las tribulaciones, sino que nos va a demostrar cómo el creyente puede gloriarse aún o a pesar de las tribulaciones. Es un tema muy bueno en estos días, en estos tiempos, porque muy seguido los cristianos se sorprenden del sufrimiento. Para muchos que se dicen cristianos, hablar del sufrimiento que tenemos que soportar en esta vida, en nuestro peregrinar, muy a menudo se olvidan de lo que dijo Job: hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Y la Escritura nos enseña otra y otra vez esto. Dice la Escritura que el hombre sale como una flor y es cortada, y huye como la sombra y no permanece. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras, podemos ver el contraste comparado con ciertos grupos religiosos que han eludido, escondido incluso esta enseñanza. Y muchos llamados cristianos son sorprendidos precisamente por esto, porque no han sido enseñados, porque no lo esperan, porque creen que las pruebas, las aflicciones les van a suceder a otros, pero no a nosotros. Les van a suceder únicamente, ellos piensan, a los malvados, a los impíos, a los inconversos, ¿no? Y de acuerdo a la Escritura, nada de esto es cierto. Podemos decir que el sufrimiento y la aflicción es parte de la vida del cristiano. Es el costo de seguir a Cristo. En muchas iglesias, vuelvo a decir, grupos, hablar de vida victoriosa, de vidas triunfantes, de paren de sufrir y de todas esas ideas que hablan de cosas bonitas, ¿no? Y hablan de todo, menos del verdadero camino de salvación. Hablar de sufrimientos, de pérdidas, de aflicción, de muerte, no es nada agradable y mucho menos popular. Mejor hablar sobre algo que haga sentir bien a las personas, ¿no? Pueden hablar ellos de sanidades, lo hemos dicho. La pandemia nos está demostrando, y la Biblia ya nos lo había dicho, que no hay sanadores el día de hoy, que eso no es cierto, que eso es una mentira. Hablar de decretos, ¿no? Digo, si eso fuera cierto, volvemos al punto, retamos a todos los que creen en esas cosas, que decreten que ya se acabe la pandemia. ¿Y qué es lo que sabemos? Que van a quedar mal, porque son mentirosos y engañadores. Ellos enseñan todas estas cosas en tiempo precisamente que no hay aflicciones, en tiempo en que todo iba bien.
Ellos enseñaban que Dios está para resolver todo tipo de problemas, ¿no? Ellos enseñaban que Dios está para bendecir, ¿no? ¿Cómo estás? Se les saludaban, bendecido, hermano, bendecido, ¿no? Y por supuesto que esto incluye el alivio de todo tipo de enfermedades, incluso de la pobreza, ¿no? No, 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 no. Un cristiano pobre es un pobre cristiano. ¿Cómo? Los hijos de Dios no pueden ser pobres. Y pregúntale a Lázaro, ¿no? Pregúntale a los mártires que andaban viviendo en cuevas. Por lo cual lo que estamos diciendo, que ellos, en su modo de ver la vida, consideran como maldición, vean, las enfermedades, la pobreza. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que esto no es así. Ellos enseñan que estas cosas, enfermedades, tristezas, problemas llegan porque no tienes fe. No. Ahí está el problema, es que no tienes fe, no pides con fe. Tampoco es cierto eso. Pero la realidad, vuelvo a decir, ellos han sido mal enseñados, engañados. Y la pregunta es, ¿cómo responden a las pruebas cuando les llegan? A las tribulaciones. Porque no importa, escucha, no importa en qué creas, no importa lo que te hayan dicho, tarde que temprano tenemos que afrontar estas providencias oscuras. Y es aquí donde está el problema. Si te enseñaron el falso evangelio de la prosperidad, por supuesto entonces que te vas a sacar de onda. ¿Qué va a pasar o cómo vas a actuar o cómo vas a responder cuando está llegando la tribulación? Podemos decir que el creyente que ha sido enseñado bíblicamente, que ha tenido una enseñanza verdadera, está preparado, está enseñando. Lo que estoy diciendo es que no va a ser sorprendido, no va a sacarse de onda cuando esto suceda. Tampoco, escucha, se va a enojar con Dios, ni va a entrar en pánico. Tampoco llegará a la desesperación. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Punto número 1, porque sabe que llegará. Para esto se ha estado preparando. Cree al Señor y cree en su palabra, y la palabra de Dios es clara. Lo hemos dicho. En el mundo tendréis aflicción. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Estamos diciendo, está preparado, está enseñado, sabe que tarde que temprano va a llegar la providencia oscura. Pero además puede recordar las palabras de Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, vean, de los cielos. O lo que decíamos de David, ¿no? El siervo de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Vean, no pocas, muchas. Por lo tanto decimos, es la diferencia de un cristiano bíblico, de alguien que ha sido enseñado, preparado para estos tiempos, y alguien que ha sido engañado.
Alguien que ha sido engañado, lo primero que preguntará, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que Dios me trata así? ¿Por qué a mí? ¿No? Llegan a pensar. No, esto nunca me habían dicho. Llegan a pensar que Dios los engañó. Se quejan de abandono. Responden erróneamente. ¿Por qué? Porque sus expectativas y su cosmovisión de la vida son falsas. Esa es la realidad. La forma de ver el mundo es algo nada más que han idealizado ellos. No es algo que enseñe la Escritura. Por lo tanto, podemos decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ellos se van a dar cuenta que estaban siendo engañados. ¿Por qué? Porque les dijeron que una situación de esta nunca les tenía que pasar a ellos. Cuando llega el dolor, el sufrimiento, la aflicción, el dolor, el padecimiento se agrava. De principio no lo esperaban, y cuando se agrava, ¿a quién acudir? ¿Cómo actuar? Se supone que eso no les iba a pasar a ellos. Ellos estaban esperando paz, seguridad. Se supone que todo tenía que ser felicidad, que la vida era de llevar fácil. Me dijeron que parara de sufrir. Amigo, hermano, vuelvo a decir, esto no es cierto. Si lo has escuchado, si te lo han dicho, te han estado engañando. El Evangelio bíblico nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vean, no os sorprendáis del fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque va a llegar, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña. Dice, no es extraño, es lo más normal. No es un acontecimiento único en la vida, no es cosa extraña. Y vean, va más lejos. Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vean, totalmente diferente. ¿Qué está pasando? ¿Dos evangelios diferentes? Sí, la realidad es que sí. Uno bíblico, uno verdadero, y uno engañoso, uno falso. No es que haya, dice el Escrito, no es que exista otro evangelio, sino que algunos lo han prostituido. El evangelio bíblico, hermanos, no se sorprendan. Esto es necesario en la vida de los creyentes. Vean cómo se nos dice, amados. Amados solamente son los hijos de Dios. Y es a quienes se les concede, vean, el privilegio no solo de creer, sino también de padecer. Es todo lo contrario que les han dicho allá, que no deben de sufrir, que no deben de padecer, que no se espanten, que todo va a ser jijiji, jajaja, ¿no? Prosperidad y prosperidad, vida triunfante. ¿Pero qué enseña la Escritura? Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, vean, no solo que creáis en Él,
sino también que padezcáis por él. Vean. ¿Lo crees ahora? ¿Lo entiendes de esta manera? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Si te han estado engañando, entonces ven a Dios. Escudriña las Escrituras. Conoce lo que Dios dice de esta vida. Nuestro Dios, el Padre amoroso, vean, amoroso, lo permite. Por lo tanto, estamos diciendo que las aflicciones, el dolor, las tribulaciones que llegan, vienen de la mano de Dios. Son permitidas por Dios. Vean. Tampoco es cierto, porque a veces ahí añaden amargura, añaden tristeza, cuando llegan las providencias oscuras, en el falso evangelio de la prosperidad, las personas cuando les llega una situación de estas, entonces lo único que van a decir es que estás en pecado. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Pero si es creyente, entonces no es castigo. Es disciplina y corrección paternal. Ahí en 2 de Corintios 1, 6 dice: mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Atribulados, afligidos, somos atribulados, pero dice que es para vuestra consolación. Vean, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera, vean, en el sufrir, es decir, a través del sufrimiento. Y luego dice que son las mismas aflicciones las cuales nosotros, o sea, todos los creyentes padecemos, son las mismas. Y que nuestra esperanza respecto a todos es firme. Vean, pues sabemos que así, vean, como somos compañeros en las aflicciones, también en la consolación. Compañeros. Vean, me gusta esa palabra. Compañeros. Compartimos lo mismo, las mismas cosas. Aflicciones y consolación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No es más que la escuela del sufrimiento. Somos afligidos, atribulados. Nuestras aflicciones son con un propósito. Y ese propósito, vean, ese propósito es eterno. Este versículo nos enseña que está escrito para mostrarnos al menos una de las razones de los sufrimientos. Que no solo sufrieron los mártires de la fe, o sea, los mártires del cristianismo, sino también los apóstoles, pero también todos los creyentes. Vean,
todos a su tiempo, todos los creyentes, tienen que soportar y sobrellevar las aflicciones. El apóstol Pablo nos es puesto como un ejemplo, como un modelo. Él nos muestra que todas las pruebas son para nuestro bien. Es un beneficio. Nos sirven, nos ayudan y nos hacen bien. Al final sacamos un beneficio mucho mayor. Vean lo que dice la Escritura: acarrean un mayor peso de gloria. Esta leve tribulación de nuestra carne acarrea un mayor peso de gloria. Por lo tanto, no es en vano. Por lo tanto, todos tienen que pasar si quieren beneficiarse de un mayor peso de gloria. El sufrimiento, vean, la aflicción, es para beneficio de los santos. Es como si nos dijeran que es un beneficio para continuar camino al cielo. Es un beneficio en nuestra vida, en nuestro trabajo, como siervos o ministros fieles del Evangelio. No estoy hablando solo de los pastores, estoy hablando de todos los creyentes. Y el apóstol Pablo nos está animando para que con valentía, con gozo, con empeño, con dedicación, con entrega, en medio de reproches, en medio de oposición, aflicciones, persecución, todos estén dispuestos a imitarle. Lo que está haciendo Pablo es animándonos a que mantengamos nuestra profesión firme de fe, así como nuestra esperanza. Vean, que permanezcamos fieles y que una vez que hemos permanecido fieles, que estamos en el camino, que estamos porfiando, que nuestra profesión es firme, vean, nuestra experiencia sirva para consolar a otros, para animar a otros. Esto es lo que está haciendo Pablo. El ejemplo de Pablo nos lo está transmitiendo para que nosotros, al pasar por lo mismo, también entonces enseñemos a los demás creyentes. Así como nosotros hemos pasado por estas situaciones, hemos sido consolados, hemos quedado firmes, entonces también ayudar a los demás creyentes cuando lo requieran. Tenemos que ver entonces que las aflicciones y tristezas, tribulaciones, no solo son de manera física, no solo son enfermedades, pueden ser pérdidas económicas, pueden ser problemas, situaciones familiares, pueden ser problemas con los hijos, pueden ser problemas aún con la esposa, pueden ser problemas entre los hermanos en la fe, problemas en la iglesia. Muchísimas cosas tienen que ver con tribulaciones, con tristezas, con aflicciones. Es lo que hoy en día pudiéramos hablar de estrés, ¿no? Cuando tu mente no da para más, cuando dices ando totalmente alterado, cansancio mental, presión causada por la ansiedad,
por los problemas en el trabajo, los compañeros de trabajo o la pérdida de trabajo. Vean, cuando no tienes trabajo y tienes que llevar el alimento a casa. Vean, por supuesto que esto es una aflicción mental. ¿Qué hacer? Cuando tienes un problema, te duermes pensando y no duermes y te levantas pensando. Problemas, aflicciones, presión, vuelvo a decir, causada por la ansiedad. El apóstol Pablo tenía muchas de estas cosas. Problemas en la iglesia, ¿no? Pero no solo una. Él era sembrador de iglesias. Había problemas en muchas iglesias. Había problemas incluso de pleitos y divisiones entre los hermanos. Él, cuando escribió esta epístola, Pablo estaba siendo agredido, es la palabra, estaba siendo criticado tremendamente por quienes se creían superapóstoles. Siempre ha habido, en la iglesia siempre va a haber este tipo de personas, falsos hermanos, fariseos, ¿no? Dentro de la iglesia. Esta era la situación de Pablo. Y Pablo dice que fue consolado, que pudo tener descanso, ánimo para seguir adelante. Podemos decir que si Pablo no hubiese tenido la ayuda de Dios, no hubiese sido animado y consolado, por supuesto que Pablo hubiese quedado en el camino. Pablo hubiese quedado postrado, muerto, bajo tanta presión, dolor y aflicción. A veces, algunos lo saben, la aflicción mental, el estrés, la carga, los problemas mentales son mucho más duros que el dolor físico. Pablo el apóstol, había sido azotado, había estado en cárceles, había sido apedreado, pero creo que su cansancio mental era una de las cosas que le metía más presión en su vida. Debido a todos los problemas, vuelvo a decir, como siervo de Dios, experimentado en aflicciones. Él trabajó mucho más que otros, pero aún así se le criticaba. Nadie está exento de crítica. Por lo tanto, lo que estaban haciendo estos falsos hermanos o estos superapóstoles, criticando todo el trabajo que hacía Pablo, suponía una aflicción casi continua para él. Y si Dios, vuelvo a decir, no lo hubiera consolado, no le hubiera ayudado, es casi seguro que hubiese sucumbido. Pero vean, todo lo que Dios permitió, esto es nada que se haya salido del control de Dios. Vuelvo a decir, todo lo que Dios permitió que Pablo padeciera, era, vean, con un propósito. Escuchen,
con un propósito, que los hermanos de Corinto, que estaban pasando por algo parecido, obtuvieran las fuerzas, el ánimo, la fortaleza mental, que se identificaran con Pablo, es decir, que pensaran en lo que Pablo había pasado y cómo Dios lo había socorrido, ayudado, sacado adelante, y su experiencia y su sufrimiento, por lo tanto, no sería en vano. Vean, si los corintios podían, vean, entonces los demás también. Los corintios pudieron ver su trabajo. Vean. Y al ver su trabajo, al ver su entrega, al ver que no se dio por derrotado, ¿qué es lo que sucedió? Le amaron más. En virtud de sus aflicciones, vean, por la causa al servicio de Dios, por todo lo que pasó Pablo, por las aflicciones que padeció. Bueno, entonces, al verlo los hermanos fueron animados, fueron consolados. Los demás creyentes fueron fortalecidos, enseñados por el testimonio de Pablo. ¿Qué es lo que decían esos superapóstoles? Que a lo mejor Pablo no era creyente, que Pablo era un asalariado, que Pablo buscaba el dinero. Mentiras. Nosotros que conocemos la vida de Pablo, cuando él dijo, mis manos han sido suficientes. Pablo era un siervo de Dios que ni siquiera vivía de la iglesia. Pablo tenía y podía gloriarse de ello, que no vivía de la iglesia. Vean, y lo acusaron de todo, incluso de ser un ladrón. Las mentiras. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto padeció? Ahora vean, de forma voluntaria. Y fue la gracia de Dios la que lo sostuvo. Y esto trajo más gloria al evangelio que predicaba. De esta forma, vean, con su ejemplo, el mismo ejemplo que dieron los mártires y que han dado todos los santos, es lo que impulsa a cada creyente el día de hoy a no desmayar, a darnos cuenta que con la ayuda de Dios sí se puede. Y que si estamos afligidos, vean, no podemos, por testimonio y por amor al prójimo, darnos por derrotados, porque nosotros mismos, al soportar la prueba, podemos más adelante ayudar a otros, ser consuelo y ayuda de muchos, ser ejemplo de ellos, animarles a perseverar. Vean. Y Pablo añade, si somos consolados, es para su consuelo. Por lo tanto, está diciendo con claridad que Dios Todopoderoso, con todas sus dispensaciones, con todas sus misericordias, vean, así incluyendo la corrección de los creyentes, promueve y lleva a cabo la salvación de sus amados hijos. Porque dice consuelo y salvación, vean, demostrando y cumpliendo su palabra. ¿Qué es lo que demuestra el Señor? Que aquel que en nosotros comenzó la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que reconocer entonces que las aflicciones que debemos soportar nosotros en esta vida y las que son por causa del Evangelio nos llevan a ver, nos llevan a demostrar que sí podemos, que sí han podido. A muchas personas, vean, vuelvo a decir, les causa temor, incluso tiemblan, ¿no?, por estas cosas. Pero no obstante, los creyentes, los que han sido enseñados, y es precisamente esta serie de estudios, es para preparar a los santos. Los santos a veces, por sus debilidades, llegan a pensar que no estamos preparados para ellos. He escuchado a algunos creyentes decir, es que si Dios me mandara una prueba así, yo no podría. La realidad es que sí, Dios no da más de lo que pueda llevar. Pero es aquí, vean, en donde los creyentes maduros, junto con Pablo, estamos obligados, vean, a ver los ejemplos, a enseñar las experiencias de los santos, pero también llegado el momento a hacer lo mismo que hicieron los santos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vean, el Señor, nadie más que el Señor, ha puesto el camino del dolor por delante de cada creyente, de cada justificado. ¿Por qué?, se preguntan algunos. Y la respuesta es que Dios tiene múltiples propósitos a través del sufrimiento. Esto es precisamente la escuela de la aflicción. Nos fue el tiempo. Continuamos con este tema el día viernes, con la ayuda de Dios, y si Dios lo permite, vamos a despedirnos con una oración. Padre Santo y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por estas enseñanzas, por la vida de los creyentes que nos han antecedido, por la vida de Pablo, que es un ejemplo, que es un líder, que es un siervo, que alcanzó la victoria y que a través de su vida nos deja una gran enseñanza. Gracias por todas las cosas, Señor, que le permitiste, y gracias porque están escritas en tu palabra, porque todo lo escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Pedimos, Señor, que así como has animado, ayudado y consolado a los creyentes en el pasado, seas con cada creyente que esté pasando en estos momentos, en estos días, por tribulaciones, por aflicciones. Que seas, Señor, con todas esas personas que han estado escuchando un evangelio equivocado, un evangelio falso, un evangelio no bíblico, que a través de tu palabra tú les puedas animar y enseñar. ¿Para qué? Para que no se desanimen. Porque vemos que las aflicciones son comunes a todos los creyentes. Pedimos por ellos y te damos gracias, Señor, por todas nuestras iglesias hermanas. Las ponemos en tus manos a todos los pastores, a sus familias, a cada creyente, Señor, que haya perdido trabajo, que esté pasando, Señor, por la aflicción. Te damos gracias, Señor, porque todas las cosas
tú las permites para tu propia gloria. En ti confiamos, en ti esperamos, Señor, y te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su permanencia, por su asistencia. Les invitamos para el día viernes 7:30 y el domingo el sermón 12 del día. Hasta luego.